Me llamo Katia Calderón. Tengo 59 años. La noche en que mi hija brindó, el aire en su comedor se sentía tan pulido que costaba respirar. La casa nueva de Regina relucía como las páginas de una revista de diseño, paredes blancas, velas delgadas, una mesa larga para 12. Cada detalle gritaba su éxito y cada invitado parecía repetirlo. Yo estaba cerca del fondo, medio escuchando mientras sus colegas hablaban de viajes de negocios y viñedos. El tintineo de los tenedores, el murmullo del vino al servirse. Todo se fundía. Estaba orgullosa de ella, claro. Ese orgullo había sido la columna vertebral de mi vida por 30 años. Entonces, Regina se levantó. El tallo de su copa atrapó la luz y la esparció por la mesa. «Solo quiero agradecer a todos por estar aquí», dijo, sonriendo a la sala. «Significa mucho celebrar con gente que se hace espacio mutuamente». La sala vibró de aprobación. Luego se volvió hacia mí, con tono suave pero filoso como navaja. «Algunas mamás solo ocupan espacio», soltó, con voz tersa pero con un filo que cortó el aire. Lo dijo como broma, demasiado suave, demasiado ensayado. La risa llegó al instante, brillante y practicada. Algunos invitados escondieron sonrisas tras las servilletas. Alguien sirvió más vino. Sentí el sonido pasar por mí como viento por ventana rota. Podría haber callado. Ese era el patrón viejo, dejarlo pasar, fingir que no noté. Pero algo dentro de mí, algo callado por demasiado tiempo. Se negó. Dejé mi copa con cuidado. «Menos mal», dije, con voz firme, «que yo misma construí mi casa a 3000 millas, cruzando estados, donde nadie me espera». La risa titubeó. Una amiga tosió. El silencio que siguió fue raro, pesado, eléctrico. Regina parpadeó, sin saber si bromeaba. Sonreí, no mucho, solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Nadie habló después. La cena siguió, pero el ritmo cambió. Hasta las velas parecían titilar distinto. Cuando llegó el postre, me excusé. Regina asintió cortés sin mirarme. Salía la noche fría de Xalapa, los faroles alargando sombras en las banquetas, el aire tan punzante que dolía. En el camino a casa, las luces de la ciudad se volvieron rayas doradas. No lloré, ni siquiera me enojé. Solo me sentí harta de ser el contorno callado en la mesa de alguien más. Cuando llegué a mi calle, ya sabía que este momento no era un final. Era el inicio de algo que me debía desde hacía años. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio salvo el zumbido del refrigerador viejo. Me senté en la mesa de la cocina, la misma que Ricardo y yo compramos en nuestro primer año de casados. El barniz se había desgastado donde descansaba su codo. Aún oía su voz a veces firme, práctica. «Tú eres el ancla, Katia. No podría sin ti». Lo decía en serio, creo, pero ser ancla significa no moverse nunca. Cuando nació Regina, el trabajo de Ricardo en la universidad se volvió la órbita de la familia. Cenas de facultad, noches corrigiendo exámenes, congresos. Yo me quedé en casa, pintaba entre quehaceres y me decía que el arte podía esperar. Una vez, cuando Regina tenía 10 años, le mostré un retrato terminado. Lo miró entrecerrando ojos y dijo: «Deberías pintar algo que la gente sí colgaría en su casa». Me reí entonces. Aún no dolía. Tras el infarto de Ricardo, llené el silencio con utilidad. Di clases medias jornadas, voluntaria en la biblioteca. Cocinaba para Regina cuando venía de la universidad. Cada visita era más corta que la anterior. «No tienes que complicarte». «Mamá», decía, apartando mi mano al ponerle el plato. «Ya comí con amigos. Solo quería que tuvieras algo calientito», le decía. «Está bien. Deberías relajarte más. Relajarte». La palabra siempre sonaba a permiso que no me había ganado. Cuando Regina consiguió su primer trabajo en Veracruz, la ayudé a mudarse. Pasamos un fin de semana entero empacando cajas. Ella organizaba todo por color. Yo preguntaba dónde quería las cositas, fotos, recuerdos,
el pajarito de barro que hizo a los 8. Tíralas, dijo distraída. Quiero empezar de cero. Lo hice, una a una. Las piecitas fueron a la bolsa de basura. Esa noche, mientras dormía en el sofá, me quedé en la sala oscura, dando vueltas a su foto escolar. Su sonrisa siempre se inclinaba hacia la luz, lejos de mí. La casa aún huele levemente a trementina y hojas húmedas, como si cada estación se apilara sobre la anterior. Camino de cuarto en cuarto, trazando los contornos de marcos viejos, los espacios donde nuestras vidas solían encajar, y me doy cuenta de que pasé años manteniendo los cuartos calientes para alguien que nunca miró hacia adentro. Esa noche, apagué la tele a mitad del noticiero. La casa estaba demasiado callada, del tipo de silencio que hace más fuerte cada pensamiento. Saqué mi libreta vieja del cajón, la que Ricardo usaba para los gastos del hogar, y la puse en la mesa. Las páginas aún olían a lápiz y café. Dibujé 2 columnas. A la izquierda, escribí quedarme, a la derecha, irme, por un rato. El lápiz no se movió. Luego empecé a sumar números que sabía de memoria: mi pequeña pensión del distrito escolar, la cuenta de ahorros que cuidé por años, el seguro tras la muerte de Ricardo. No era riqueza, pero bastaba. Sumé el costo de predial, reparaciones, despensa, el ciclo interminable de mantener una casa pensada para una familia que ya no vivía en ella. Luego escribí una línea más, aunque no cabía en ninguna columna dignidad. No le puse número. Sonó el teléfono. Era Regina, su voz ligera, demasiado ligera. Mamá, sobre anoche. Era broma. Lo sabes, ¿verdad? Sé lo que quisiste decir. Dije suave. Solo creo que te lo tomas muy en serio. La gente se ríe en las cenas familiares. Eso hacen. Se rieron de mí, no conmigo. Suspiró, como quien ajusta la plática a su comodidad. Estás siendo dramática. Deberías volver a pintar. Tal vez te haga sentir mejor. Tal vez, dije. También tal vez me haga irme. ¿Qué significa eso? Nada de lo que debas preocuparte esta noche. Colgué antes de que su tono se agriera. De vuelta en la mesa, llené las cifras finales. El costo de quedarme era predecible. El de irme, incierto. Pero la incertidumbre, por primera vez, pesaba menos que el de ser tolerada. Cerré la libreta y puse la mano en la tapa. No era rebelión, aún no. Solo aritmética. Afuera, el farol parpadeaba en la ventana, firme, paciente, esperando. Me di cuenta de que ya había elegido los números, solo lo confirmaron. Las noches siguientes, el sueño me rechazó. Me quedé en la mesa de la cocina con la laptop abierta, su luz pálida bañando la libreta que dejé afuera. Tecleé casas en venta cerca de la costa y vi el mundo desplegarse en fotos brillantes, cielos amplios, calles tranquilas, porches brillando con lluvia. Por razones que no podía nombrar, seguía volviendo a Oaxaca. Los nombres de los pueblos sonaban suaves en mi boca: Huatulco, Puerto Escondido, Oaxaca de Juárez. Oaxaca de Juárez se sentía viva de un modo que no había sentido en años. No era el mar lo que me llamaba, era la distancia, del tipo que te deja respirar. A la mañana siguiente, marqué el número de un anuncio. Contestó una mujer, tono alegre pero con los pies en la tierra. Mara Singh, bienes raíces Hawthorne. Hola, llamo desde Veracruz. Dije, busco algo pequeño, tal vez 2 recámaras, algo con luz. Luz tenemos de sobra, rió, y lluvia para equilibrar. Su calidez me sostuvo. Hablamos casi 1 hora: hipotecas, costos de cierre, colonias. Nunca preguntó si estaba casada o si alguien me acompañaría. Esa omisión pequeña se sintió como bondad. Tras colgar, miré la libreta donde anoté su nombre. Por primera vez en meses, mi mano no temblaba. Para fin de semana, tenía plan. Llamé a un agente en Xalapa para poner la casa en venta. Cuando preguntó el motivo, dije, es hora de que alguien más haga recuerdos aquí. Los papeles llegaron rápido: firmas, formatos, correos educados llenos de palabras como traspaso y liquidación. Empaqué callada, cuarto por cuarto. Regina no notó.
Nuestras llamadas se habían acortado desde la noche de su brindis. 3 semanas después, lo hizo. «¿Vendiste la casa?», dijo, voz subiendo. Sin decirme, «No creí que te interesara». Dije, «Estás ocupada. Ese no es el punto». «¿A dónde irás?». «Al poniente», le dije. «A un lugar con luz y lluvia a partes iguales». Hubo un silencio largo antes de que murmurara: «Suenas ridícula». «Tal vez», dije, sonriendo para mí, «pero tal vez sueno libre». Colgué, abrí el mapa de nuevo y puse el dedo en Oaxaca de Juárez. La distancia ya no me asustaba. Se sentía como aire. Cuando pusieron el letrero de la gente, la casa ya parecía de extraños. Estantes vacíos, ecos donde antes había risas. Me quedé en el pasillo con una caja etiquetada guardar, otra donar, una bolsa de basura para lo que ni memoria ni piedad justificaban. Joana vino después del trabajo, mangas arremangadas, cabello recogido como cuando dábamos clases juntas. Miró la sala y suspiró. «¿Segura? Katia, aquí has vivido casi toda tu vida». «Segura», dije, aunque la garganta se me atoró a medias. Empezamos por lo fácil: abrigos viejos, tazas disparejas, portarretratos rotos, pero cada cajón tenía voz. La primera caja de vajilla me detuvo en seco. Porcelana blanca con bordes azules. Regalos de bodas de una vida que terminó callada. «Regina una vez dijo, se ven demasiado frágiles, como tú». Aparté un plato y envolví el resto en periódico. Joana levantó un retrato del repisa Ricardo en su chamarra de universidad. Regina encaramada en sus hombros. «¿Lo guardas?». «Sí», dije, «pero no para colgar, solo para recordar quiénes fuimos antes de olvidarlo». Asintió, ojos suaves. «Entonces va en guardar». Trabajamos en silencio un rato. El polvo se volvió nubes grises al sol. Encontré mi banquito manchado de pintura del salón de arte, patas disparejas pero firme, mi nombre garabateado debajo en tinta azul tenue. Pasé los dedos. «Este viene conmigo», dije. «Ha visto más de mí que nadie». Al atardecer, las cajas llegaban al techo, pequeños monumentos de cartón a una vida doblada con cuidado. Joana sirvió 2 copas de vino y se sentó conmigo en el porche. «¿De verdad lo estás haciendo?», dijo, pasándome una. «Eres valiente, Katia». Sonreí. «Del tipo que tiembla pero aguanta». «No. Solo estoy cansada de quedarme donde desaparezco». Los grillos cantaban bajo en los árboles. Saqué mi libreta de la mesa y escribí una línea. «No me voy de casa, me llevo conmigo». Cuando Joana se fue, me quedé hasta que el cielo se volvió violeta, rodeada de cajas que ya no pesaban. El avión aterrizó en Oaxaca de Juárez bajo un cielo gris que parecía casi amable. Por la tarde, estaba frente al pequeño bungalow en la calle Hawthorne, llaves en mano y olor a lluvia en el aire. La agente, Mara Singh, sonrió al pasarme el sobre. «Es buena casa», dijo. «Tranquila. La luz de mañana entra directo por esas ventanas del frente». «Me vendría bien algo de luz», le dije. Cuando se fue, abrí la puerta y entré. El piso crujió suave, como si la casa despertara conmigo. Las cajas esperaban junto a la pared, etiquetadas con mi letra: materiales de pintura, libros, cosas de cocina, y unas marcadas simplemente fantasmas, recuerdos, ecos olvidados. No desempaqué de inmediato. Me senté en el piso con un sándwich y escuché la lluvia en el porche. El silencio no pesaba. Era espacio que por fin podía llenar con mi propia respiración. A la mañana siguiente, abrí todas las ventanas y dejé entrar el aire. El olor a cedro era fuerte, limpio, casi dulce. Pinté una pared de verde mar profundo, el mismo que usé para el fondo de mi primer mural en el salón. Las pinceladas Messentorware, una vecina, con rizos grises y guantes de jardinería, se acercó a la barda. «Acabas de mudarte». «Ayer», dije. «Pues bienvenida al barrio. La lavanda crece bien aquí. Evita que la lluvia huela a lluvia». Esa tarde, planté 3 matitas de lavanda junto a los escalones. La tierra se pegó a mis palmas, fría y real. Adentro, los muebles eran pocos cama,
2 sillas, mesa plegable. Pero de noche, al encender la lámpara junto a la ventana, la habitación brillaba como promesa cumplida. Me quedé ahí un rato largo, la luz suave contra el vidrio empañado por la lluvia. No esperaba a nadie. Solo quería que la casa supiera que estaba aquí, dueña por fin de mi propia presencia. La primera vez que conocí a Tomás, cargaba un fajo de tablas de encino rescatadas a su camioneta. Sus antebrazos estaban rayados de aserrín y me pilló mirándolo. ¿Necesitas madera para algo?, preguntó sonriendo. Parece que tu porche pide una mesa. Estaba pensando en una, dije, larga, para visitas que aún no tengo. Río, sin malicia. Esa es la mejor razón para hacerla. 2 días después, llegó con caja de herramientas y las tablas. El pago es un café, dijo. Preparé una jarra y trabajamos en el patio. Sus manos se movían como música seguras, pacientes, calladas. Eileen, mi vecina de enfrente, pasó a media tarde con un plato de barras de limón. Por fin dejas que alguien te ayude, bromeó. Ya era hora. Supongo que sí, dije. Construimos la mesa en 3 días. Tomás se negó a acortarla. Aunque lo sugerí, una mesa así, dijo. Debe dar cabida a quien llegue. Para fin de semana. Medía casi 3 metros. Lijada suave. Color miel tibia. Compré 10 sillas idénticas en una tienda de segunda. Cada una crujiendo a su ritmo. Sin cabecera. Sin pie, solo una fila de iguales. Ese domingo, cociné sopa y horneé pan. Eileen trajo vino. Tomás llegó con velas. Al sentarnos, la risa fluyó fácil. Nadie interrumpió. Nadie llenó los silencios. Miré sus caras vecinos, no familia, y aún así la habitación se sentía llena como no lo había estado en años. Por primera vez, no necesitaba ganarme el asiento. Ya me esperaba. El artículo salió un jueves por la mañana. Eileen trajo el periódico, sonriendo como si hubiera ganado un premio. Mira, dijo, golpeando la portada de la sección local. La mujer que construyó una mesa para extraños. Ahí estaba yo, manos enharinadas, riendo junto a Tomás y Eileen. 10 platos disparejos sobre la mesa de encino. El titular era amable, la foto, honesta. Por la tarde, el teléfono empezó a sonar. Vecinos, una ex colega, hasta un alumno que no veía en años. Todos decían lo mismo. Te ves feliz. Cuando sonó de nuevo esa noche casi no contesté. Pero el silencio en la línea me lo dijo antes de que hablara. Mamá, dijo Regina, voz cortante. Estás en el periódico y en internet. Todos me mandan fotos. No dije nada. Me estás avergonzando. Siguió. La gente cree que te corrí, que fui cruel. No dije eso. Respondí quedito. No hacía falta. La nota hace parecer que te abandoné. No me corriste, Regina. Dejé que la pausa pesara. Yo caminé. Exhaló fuerte. Siempre tuercas las cosas. Intentaba incluirte en mi vida, pero tú te fuiste. Dejé la mesa. Dije, no el amor. La mesa no cabía para las 2. Rió una vez, hueca. Suenas dramática. Tal vez, dije, pero esta vez sueno como yo. Por un largo rato, ninguna habló. Luego la línea se cortó. Dejé el teléfono en la barra y miré por la ventana. Afuera, la luz del porche brillaba sobre la lavanda. Firme y suave. La mesa esperaba en la pieza de junto, aún tibia de la noche anterior. La llamada llegó 3 días después. Al caer la tarde, casi la dejé sonar, pero algo en mi costumbre tal vez me hizo contestar. Mamá, dijo Regina, voz tensa. La tía Carol llamó. Vio el artículo. ¿Todos hablan? No me sorprende, dije. Me dijo que la gente cree que te traté mal, que te saqué de tu propia casa. ¿Te das cuenta cómo suena eso? Suena a lo que pasó. Dije pareja, no es justo. Soltó. Te di todo. Te ayudé tras la muerte de papá. Llamaba, visitaba. Visitabas cuando te convenía. Dije quedito. Y llamabas cuando había silencio que llenar. Cayó un momento, el aire espeso entre nosotras. Luego, más suave.
¿Por qué tienes que hacerme ver como la villana? Porque nunca dije la verdad antes, respondí. Te crié para que te pararas firme. Regina, no para que te pararas sobre mí. La línea se quedó quieta. Oí su respiración, desigual. Chica, no quise, susurró al fin. Solo pensé, lo sé, dije. Pensaste que siempre estaría ahí, sosteniéndote. Su voz se quebró, como algo abriéndose. Lo siento, logró. Pero la palabra salió a medias, apenas formada. La llamada terminó suave, no con enojo, sino con un silencio que casi era piadoso. Pasaron semanas, y la lluvia volvió, suave y constante contra las ventanas. Esa tarde, puse la mesa para la cena: sopa hirviendo, pan tibio, vino respirando junto a las velas. Tomás y Aileen llegarían en cualquier momento. La luz del porche ya estaba encendida. Costumbre ahora, no era faro. Era promesa a mí misma de no volver a vivir a oscuras. Mientras acomodaba las servilletas, mi celular vibró en la barra. La pantalla se iluminó con un nombre que no veía en semanas. Regina. Su mensaje era corto. Mamá, ¿puedo visitarte? Me quedé un momento, el teléfono cálido en la mano. Luego tecleé despacio, con cuidado. Hay un asiento para ti si vienes siendo tú. Envié y puse el teléfono boca abajo. Tomás tocó primero, con un frasco de aceitunas. ¿Casa llena esta noche?, preguntó. Tal vez una más, dije. Aileen llegó detrás, su risa ya llenando la cocina. Servimos vino, pasamos pan y dejamos que la plática encontrara su ritmo. Afuera, la lluvia se suavizó. La luz del porche aureolada en oro. Cuando empezó la comida, puse un plato más al final de la mesa, no por esperanza, sino por paz. No volví a mirar la puerta. No hacía falta. La luz bastaba.